Mientras tanto, vamos a continuar con la ponente que sigue, que es la doctora Gila Jiménez Rosas. Ella es psicoanalista, maestra en psicoanálisis, psicoterapeuta de grupos, licenciada en psicología clínica, profesora de educación primaria, docente, analista didáctica, supervisora y miembro del IMPAC, del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, desde hace más de 15 años que trabaja con grupos de madres sobre el manejo de emociones en los niños y con el grupo de mujeres sobre el desarrollo emocional en nuestra sociedad y con grupos de hombres sobre el manejo del desarrollo emocional del hombre del siglo XXI. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Perfecto, doctora, adelante. Sí. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Quiero darles las gracias por estar conectados y además usar parte de su domingo para escucharnos. A las personas que viven en el extranjero igual, les agradezco mucho su tiempo. El título de mi trabajo es COVID, conmoción, resiliencia y adaptación. Alguien me preguntó, ¿no tienes miedo por el estado del mundo? Respiré y dije, lo más importante es no permitir que tu ansiedad llene tu corazón con lo que pasa. Si tu corazón se llena de ansiedad, te enfermarás y no podrás ayudar. Es Trish Nahid Harit. Conmoción. En China inició el 17 de noviembre de 2019. 3 meses después, el 28 de febrero del 2020, aparece en el periódico El Nacional la noticia del primer caso detectado en México. Se trataba de un hombre contagiado por el virus SARS-CoV-2 que viajó a Italia y regresó con síntomas leves del padecimiento. El individuo está en condiciones de salud estable. Tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía. Tiene los síntomas parecidos a un catarro. No tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se podía leer en El Nacional esta declaración de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Un año después, el 26 de febrero de 2021, vimos que México rebasó las cifras de 2 millones de casos confirmados de coronavirus y se registró una cifra de 184,000 personas que murieron por las graves complicaciones de la enfermedad. De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, 31.5 millones de mexicanos, o sea, el 25% de la población, han estado expuestos al coronavirus, pero solo el 20% ha tenido síntomas de la enfermedad. El resto no se ha dado cuenta que han sido portadores del virus. Comenta una mujer, Raquel, a quien llamaré Raquel, que tiene 31 años. Cuando te alcanza el COVID, lo primero que aparece en tu mente son todas las historias que han mandado a través de los medios de comunicación. El miedo, el control, no sabes qué hacer. Tuve que hacer a un lado el miedo para pensar con claridad, buscar opciones y soluciones. Sabía que no me iba a ir al hospital y que haría todo lo que estuviera en mis manos para curarme. Lo primero fue acudir con mi doctora, la más cercana y de confianza, quien me recetó un amplio tratamiento para disminuir los síntomas graves que puede causar esta enfermedad. Después, acudí con un especialista, médico internista, quien se encargó de complementar mi tratamiento. Así, no me puse más grave. La infección se detuvo y empezó mi recuperación. Para prevenir y controlar los contagios en el país, el Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementó una serie de medidas. Entre las causas se incluyeron la extensión del periodo vacacional estudiantil, el confinamiento por la pandemia y el plan DN3E. De un total de 3 fases epidemiológicas identificadas por las autoridades sanitarias, según el grado de transmisión de la enfermedad, el 24 de marzo de 2020 se decretó la fase 2, que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general.
Dichas medidas de prevención y control se han extendido hasta la actualidad. Después de un año, podemos ver la conmoción que se creó a raíz de la existencia del COVID a nivel mundial. Se trata de una pandemia, una enfermedad que no se conocía. Ante la sorpresa apareció la negación y el miedo. Los mismos profesionales de la salud desconocían la enfermedad y en ellos también surgió miedo ante el desconcierto de los efectos que provoca como medio inmediato la muerte. Las noticias internacionales que llegaban, en especial de Europa, hablaban de condiciones hospitalarias y médicas insuficientes para atender a los habitantes de aquella región del mundo. La expectativa que había en México era que el virus iba recorriendo el mundo y cada vez se encontraba más cerca de nosotros. Frente al desconocimiento de la enfermedad, había que informarse constantemente para que ésta no nos fuera ajena, saber de los riesgos y medidas de prevención. Otro aspecto muy importante era que no contábamos con las instalaciones hospitalarias para atender al número de habitantes de nuestro país. Habíamos recibido escenas impactantes y noticias de hospitales en donde se debía decidir entre salvar la vida a una persona o a otra. Entonces, se pensaba, si no había en México las condiciones necesarias, ¿ocurriría lo mismo? Una exposición de muertos. Hay que pensar que nosotros somos 126.014.020 habitantes en México. Afortunadamente, se tuvo este acondicionamiento médico para atender a los millones de habitantes.